Hola, bienvenidos a este proyecto desde el Oriente. Mi nombre es Nahum Mi nombre es Saúl. y el día de hoy traemos a la mesa el tema Transporte público en Guadalajara. ¿Cómo pasar de 4 a 7 líneas? La movilidad de los 14, no menos, 11 pesos. pesos. Y bueno, para poder tener un punto de partida hay que reconocer qué es lo que tenemos como transporte público en la ciudad, ¿no? ¿Cómo comenzó este cambio? ¿Qué fue lo que pasó al principio? Entonces, este cambio de hombre, Hombre camión camión a ruta empresa. ¿Qué influyó? ¿Qué hubo? Por aquel entonces gobernaba el PRI de Aristóteles Sandoval con todas estas reformas de mejorar las unidades, seguridad de las unidades, cambiar las condiciones laborales de los operadores. Sonaba como un proyecto prometedor, ¿no? En el que el transporte público, al ser del tipo empresa, ya no ibas a batallar Claro. por intereses personales. No, ya éramos empresas, Ajá. las rutas, los operadores con salario, Capacitados. me imagino que con prestaciones de ley. O sea, era prácticamente una evolución gigantesca de... Claro. Era un paso importante en la historia del transporte público en la ciudad porque estábamos hablando de dejar de buscar esos intereses personales y a trabajarlos como en una maquinaria. Claro. ¿No? Algo como un reloj suizo que ya sabe todas sus funciones, al trabajar como Por ruta empresa, supuesto. ya no vas a ir atrás por la ambición, Ya iba a ya no haber- te ibas a cruzar con tus compañeros diciendo de vas 5 para el 20, vas 30 para el... Claro. No. Ya íbamos a tener una lista de frecuencias de paso. Uh-huh. Algo más que se hizo fue el cambio de rutas a nomenclaturas de líneas troncales, complementarias de troncales, complementarias, autobuses verdes para complementarios, verdes para troncales de complementarios, rojos para troncales. Cambiamos la 622 por T18A y T18B. Que si lo pudiéramos decir en una sola palabra es el cambio más inútil para la movilidad de una zona metropolitana. Tú, suponiendo, tomas la ruta 646. Ajá. ¿No sentiste ese cambio la última vez que te subiste en un 646 blanco con azul a un T4A color rojo? Sí, es que fue un cambio muy importante porque también el hecho de trabajar con rutas que eran, digo, el moverte en rutas que eran 6.5, 6.8, algo que pasó mucho ahí en la colonia es la ruta 6.5 pasó a llamar, 605, perdón, que viene de Tonalá Centro, pasó a llamarse la ruta C27. Okay. Pero ahí en la colonia Jalisco pasó una ruta que era la ruta 27 y que ahora se llama la ruta C64. Okay. Entonces, a una persona de tercera edad, tiene que agarrar el C27. Pero el 27, si mejor ¿de te qué vas me a hablas? Chingada. Claro. O sea, fue un cambio bastante inútil en cuanto a funcionamiento. No sé para ellos en qué momento dijeron, ¿sabes qué estaría con madre? En vez de tener todos con número y una letra cuando son de ese mismo ruto. De hace años. Ajá. ¿Que tienes cuántos años trabajándolos así? Toda la vida. Sí, que o sea, tienes para toda la personas vida, era toda la vida. que tienes toda la vida trabajando eso. ¿Cómo me vas a decir o cómo me justificas que ahora en vez de aprenderte 610, 610, me vas a decir C29? ¿Dónde entra tu justificante? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo le vas a hacer entender a la gente que es más fácil aprenderse eso? Pero bueno. Exacto, ¿no? Y la justificación del por qué. Bueno, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que se rompió? Que más de la mitad de lo que acabamos de decir no se cumplió. ¿Qué fue lo que se rompió en esa parte? ¿Por qué el cambio de nomenclaturas, de colores y unidades, el compromiso de los concesionarios y este esfuerzo público-privado de cambiar unidades? ¿Por qué no lo sentimos? ¿Por qué no lo estamos viviendo? ¿Por qué el ponerle una pantallita a los camiones no hizo del transporte público de Guadalajara un sistema de GPS, ¿no? Porque te acordarás que también, digo, un poquito esto del cambio que había antes del el vuelo nocturno. El vuelo nocturno muy bueno. Era una propuesta bastante buena que la Ruta 25 trabajara todavía más tarde para poder llevar a gente que salía de sus trabajos tarde, como sigue pasando ahora, pero ya tenemos Uber, ¿no? Y la ruta empresa iba a solucionar los temas de inseguridad. Exacto. Por los que las rutas búho no prosperaron. Búho nocturno. ¿Qué sucedió? ¿En qué
no sé quién falló. ¿Quién crees que haya sido que falló? Obviamente el balón está en la cancha de los concesionarios y del gobierno del estado. Si pudiéramos verlo de una forma como empresa, los intereses personales. Claro, claro. Buena parte de que falló este sistema es que pese a los gobernantes que pasen, continúan viendo el transporte público en Guadalajara Como un negocio. Y es que ya no busca esta parte de responder a la necesidad de transporte de la ciudadanía, Claro. de la clase trabajadora. Y deja tú de la clase trabajadora, cualquier persona que quiera moverse dentro de la ciudad, el transporte público, y no nomás el transporte público, todo lo que es la movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, no está diseñada para transporte público, está diseñada para transporte privado. Claro. Todo lo que es la movilidad de la ciudad. ¿Qué hicieron con López Mateos con el tráfico que había? Carriles de contraflujo. Las avenidas, a la que le ponen ciclovía, ya están haciendo un desastre los automovilistas. Oye, es que me estás quitando un pedazo de carril. Me estás quitando mi estacionamiento. Me estás quitando, porque Sí. yo como automovilista, que tengo la capacidad de pagar un vehículo, me estás quitando la posibilidad de transportarme libremente por la ciudad con mi vehículo. Entonces, este sector que tiene que moverse, porque tiene que moverse en transporte público, estos intereses no van con el querer solucionar ese problema de llegar de mi casa a mi trabajo. Claro. Sin hacer 4 horas de camino, 3 horas de camino, 2 horas de camino cuando viene va. Recordarás la frase, se decía mucho antes, ni que viviéramos en Ciudad de México, para hacer 2 horas, para hacer 3 horas. Ahorita en Guadalajara, quien hace 1 hora de su casa a su trabajo, está en la gloria. Quien hace 1 hora y media, pasa. Y quien hace 2 horas, ya entra en el rango el promedio. Del promedio. Ya se normalizó en Guadalajara hacer de 2 a 3 horas a tu casa. Sí, y más, por ejemplo, esta respuesta al crecimiento de la zona metropolitana, que pues ya no da para dónde, ¿no? O sea, ya no da para dónde. Ya todo el crecimiento está siendo hacia arriba, ¿no? Estamos viendo ya torres de departamentos, aquí en esta zona no se diga, todo lo que es, bueno, acá al oriente están trabajando mucho esa parte de la creación de departamentos. Entonces, digo, ya se hablará en su momento también de la burbuja mobiliaria, de todo este desmadre del comprarte una casa, pues terminas migrando a lo que te puede acceder un programa como el Infonavit y terminas yéndote San Sebastián, Tlajomulco de Zúñiga, toda esta zona. Donde a los concesionarios no les interesa poner rutas allá porque no hay negocio. Y las rutas del estado no siguen en el mismo bloque de ser estrictamente rutas para alimentar el transporte, como el tren ligero. Masivo. Masivo, como el tren ligero, la línea 7. La línea 7, el macroperiférico, la línea 6, macrocalzada. Sí. O sea, el estado está en su mundo de tener rutas, sí, para estatales, sí, pero exclusivo para el transporte público masivo. Y si el concesionario no le ve negocio meter una ruta en los nuevos fraccionamientos, en las orillas de las orillas, nunca lo van a meter. Exactamente. Y es que tenemos gente que tramita su crédito Infonavit y la mayoría están pues en desalojo, o sea, no están habitadas, están abandonadas. Claro. Y las que están habitadas, que terminan siendo un número importante de población, terminan trabajando en lo que es la zona centro de lo que es Guadalajara, a lo mejor se vienen a trabajar a Cazapopan, Tonalá, Tlaquepaque, bueno, Tonalá, ¿quién viene a trabajar? Pero, todo este flujo de personas, o sea, no tienen una forma digna de llegar a su trabajo. Tú recordarás el temporal de lluvias pasado, el desastre que se hizo que es Adult Horn, que la gente se quedó pues, ahí literal varada. Entonces, todo este tipo de situaciones, volvemos a lo mismo. El transporte público no responde a la necesidad del que usa el transporte público, responde a intereses personales, responde a particulares. Totalmente. Entonces, la concesionaria, pues tú sabemos qué es lo que tiene que ver. Entonces, claro. Este pleito con el gobierno de, no, espérame, pues yo ya le invertí, ahí está el Citré, ¿no? O sea, ya te tengo tus alimentadoras, ya te tengo todo esto, sin hacer un análisis previo antes de meter todo lo que terminan metiendo.
forma un problema, termina Claro. creando un problema en el que tengo que levantar, entro a las 8 a mi trabajo, si no estoy 4:30, 5 tomando el primer camión, ya no llegué a mi trabajo. Ya perdí mi bono de puntualidad, Ya me perdí la asistencia, sancionaron, ya, o me regresan. O sea, imagínate, te regresan a tu casa sin goce de pierdes tu sueldo. día. O sea, pierdes los bonos, pierdes tu día y aparte te regresan. Se te fueron como 1,000 pesos ahí por 5 o 10 minutos que te levantaste tarde. Ujú. Se te fue la primera unidad, tomaste la segunda saturada, que muy probablemente pasó a los 10, 15, 20 minutos. Ajá, y que llegaste tarde, o sea, te levantaste tarde porque el día anterior llegaste tarde porque el transporte público no estaba pasando, Te volvió a porque quedar estaba mal, porque lloviendo. estaba lloviendo, Entonces, estaba saturado. se empieza a crear este círculo, Por este círculo de supuesto. problemas. O sea, tengo el problema para llegar con el transporte, tengo el problema para irme con el transporte. O sea, ¿qué parte de dignidad puede tener el que hagas 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche para llegar a tu casa? O sea, estamos hablando que estás entre 4 y 5 horas por Solamente día, en el transporte solamente en el público. transporte público, más las horas que estás trabajando. Oye, pero ¿qué responde el gobierno de esto? Si no pueden los concesionarios, que las regresen. Pues claro, No da propuestas tampoco el o gobierno sea, del estado. es que Su respuesta es agresiva, incluso hasta para el concesionario es sí, agresiva. porque la respuesta ni siquiera es una solución, como No. dices, la respuesta es un, Yo pues me lavo las regreses a lo manos, él anterior. es el concesionario, él tiene la bronca. Ajá, él es el del problema. A mí dame una Cabrón. respuesta. O sea, ¿por qué no buscas una solución? Claro. Incluso, ¿por qué no tener modelos mixtos? Como sucede en el macroperiférico, por ahí le dicen línea 7, que opera la Alianza y opera Peribús Metropolitano. ¿Por Exactamente. qué no llega gobierno del estado y concesionario? Si no puedes, me voy a meter con mis unidades y te voy a competir en tu propia ruta. Si Exactamente. le compites el negocio al concesionario, Forzosamente vas así a hacer resuelve que, el concesionario. vas a hacer que resuelvan. ¿Por qué? Claro. Porque volvemos a lo mismo. Estás afectando ya sus Ya intereses. se te metió Citeur con Ajá. 15 unidades. Y ya no Se- sabes Ya, cuánta gente me va a quitar. Porque yo, por Claro. ejemplo, me gusta dejar que sufran ahí de 15 a 20 minutos en Que lo que me paso esperen. para que se me junte la gente. Y ya garantizo que cuando se llene, el que mande en otros 15, 20 minutos también se va a llenar. Nuevamente. Y así me la voy llevando. Claro, no quemo gasolina porque van llenas las unidades. Pero si se me mete Citeur, No, si me baja la frecuencia de pasos Citeur, me mueve cielo, comienza a mar quitar y tierra. pasajeros, claro. Quién sabe, yo llego a la siguiente parada y solo hay 3, porque los otros 30 ya se los llevó la unidad de Citeur y ellos se quedan con esa ganancia. No da propuestas tampoco el Estado. Exacto, termina siendo ni siquiera ni juez ni parte, termina No. siendo alguien que te dice, pues regrésate ya. O sea, Sí. de ¿Puedes nada te sirve. o no puedes? Ajá. Básicamente. No puedes, regrésalo. ¿Qué otras crisis ha traído este cambio de modelo? Ahora, en cuanto a los operadores, que poco reconocimiento tienen y poco respaldo tienen. Y es que terminan siendo un pilar importante en la movilidad, obviamente, Claro. pero viéndolo de verdad a nivel más estricto, es la parte fundamental para que la ciudad siga funcionando en cuestión económica. ¿De qué nos sirve tener unidades si no tenemos operadores y operadoras? Efectivamente, o sea, las condiciones laborales que llegan a tener Claro. terminan convirtiéndose en esclavos. Sí. Y digo, sabemos que es un trabajo súper difícil. Digo, no recuerdo en qué momento llegué a conocer un poco acerca de este tema, pero que cómo se llegan a enfermar. La mayoría tienen problemas de insuficiencia renal, Claro. de hígado graso, porque para empezar no tienes un horario establecido de comida. No tienes oportunidad de ir al baño. Claro, de ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuántos días a la semana descansas? Digo, esto de el descanso es revolucionario. Sí, pero ¿cómo vas a dejar sin transporte, no? Sí. Entonces, Esta paradoja. Ándale. ¿Y cómo o qué ofrece el concesionario, que al final del día en el modelo ruta empresa es su patrón, para solucionarlo? Exactamente. Entonces, digo, yo sé que tú conoces más acerca de esta parte de las condiciones de los operadores, pero sí, como manera de introducción, las condiciones laborales de los operadores es que injustas, queda muy corto. No, claro, no hay justicia para muchos operadores de muchas rutas, Uh-huh. que por supuesto que van a haber rutas que forman parte de empresas más consolidadas. Exacto. El ejemplo de toda la vida, la Alianza de Camioneros,
que lo vivimos. Muy probablemente con ellos las condiciones de trabajo sean más favorables que en otras pequeñas rutas, que en otras pequeñas compañías. Sin embargo, ¿cómo manejan a lo que es el personal, a lo que son los operadores? Sí. Sus prestaciones de ley, su salario fijo, no Ujú. como con el modelo hombre-camión, que era bajo comisión de boletaje. Y en todo caso, si aún tienen que andar correteando el pasaje, si se topan con el compañero de adelante o con el de la otra ruta, Que lleva una cierta cantidad de avenidas. en paralelo, Ajá. ¿qué niveles de estrés maneja? Claro, o sea, es ¿Cómo están las estresante. condiciones de ansiedad entre los operadores? Que incluso puede que tengamos sesgos que Ujú. no lo quieran reconocer los mismos operadores por cualquier Sí, cuestión. claro. Entonces termina convirtiéndose en un problema. Y ahí, por ejemplo, también, si digo, no sé, a mí ya me ha tocado ver que la mayoría de los choferes que ahorita hay actualmente son jóvenes. Claro, claro, Son porque ya jóvenes, los operadores de edades, ¿qué te gusta? 40, 40, 50, 50 60, años. ya no lo quieren trabajar. No, Ya lo sufrieron, ya lo vivieron ya y no se pudo. además ya no se pudo. Y además es uno de los trabajos con más falta de reconocimiento. Sí, o sea, Tú te subes a la unidad y tú te molestas porque no te regresó el buenos días el operador, porque te dio de mala gana el operador, pero ¿por qué lo hizo? exactamente. No es tan fácil el decir, si no te gusta tu trabajo, cámbiate. Eso es una falacia. Es Eso no una existe en la pendejada. vida real. En la vida de adultos no existe No eso. existe. Porque tienes compromisos, tienes pagos, que si tienes tu crédito, pues no existe. Menos si ya tienes una familia, menos si tienes hijos, menos si tienes perros, menos si... No No, existe no eso existe de de cámbiate salte si y no te cámbiate de gusta tu trabajo. trabajo. Claro que no. Exactamente. Entonces, antes de también nosotros como usuarios molestarnos porque así me vio o así me contestó el operador, ¿qué tiene detrás el operador? Tiene esto. Uh-huh. Condiciones laborales injustas, condiciones de salud que le pueden ser propensas a cuántas enfermedades. Sí, claro. Desde el riñón, desde la espalda, desde la ansiedad, desde el estrés, desde no todo lo que es sé, sistema vascular, todo. todo lo que conlleva incluso el no tener un cuidado de su salud. Sí, porque Comes lo que te encuentras. exactamente, o sea, no hay una forma de llevar un estilo de vida saludable y digno porque el trabajo es tan exigente que termina provocándote que, pues ahora sí como dice, ¿no? El que trabaja con dos patrones, con alguno queda mal. ¿Podrá comer comida caliente un operador de transporte público? No. Traída desde su casa. No hay forma. Que él o su esposa, no importa cómo se organicen en su casa, se echaron su topercito, sus lonches, y el operador tiene este horario para ir, calentar en su microondas su comida, sentado en una mesa tranquilo, comérsela. No. Tener, aunque sea 30 minutos de comida. Y esa es una lógica del capital, lo que refleja estrictamente que sigue siendo un negocio el transporte. Sí, exacto. Y para que funcione necesita la explotación, la cual está en los operadores del transporte público. Por eso yo, bueno, con este pensamiento que me avienta el boleto, que no me responde el buenas tardes, el buenos días, no me molesta, pero me da para identificar que hay un problema laboral en la ruta en la que está trabajando. Exactamente. Sí, tal cual. Porque al final de cuentas, si empieza a funcionar si funciona más bien como una empresa, el resultado que me da, el estarlo explotando, claro, termina siendo un rendimiento menor. Sí, o sea, termina rindiendo menos, un servicio de mala gana que termina provocando que ya con el estrés acumulado termine provocando un accidente, se va involucrado en un accidente, en una pelea. Claro. ¿Cuántos choferes se han visto agredidos? Muchísimos, ajá, incluso entre choferes. Exactamente, o sea, estas peleas que hay entre choferes, el caso que recuerdo ahorita que se me viene a la mente, el guardia de seguridad que golpeó con un termo en la cabeza. En la ruta 55. Ajá, no recuerdo exactamente qué ruta, pero que lo golpeó y que lo tuvieron que llevar al hospital. O sea, todo ese tipo de cuestiones, o sea, también de parte de nosotros como usuarios del transporte público, qué falta de reconocimiento hay hacia los choferes, porque al momento de subirnos, ellos son responsables de que lleguemos todos a nuestro trabajo, a nuestro hogar, a donde tengamos que ir, terminan siendo responsables. Entonces, los que manejarán podrán darme este punto. O sea, tú llevas a tu familia en el carro, vas por carretera y vas estresado en cuestión de enfocarte en que lleguen con bien todos, porque sabes que es tu responsabilidad que un mal frenado, un mal cambio de carril,
Claro. no respetar una señal, va a significar Sí, que poner en riesgo a tu familia. Digo, aquí para los choferes vas a decir, no, hay unos que les vale. No, espérame. O sea, imagínate, diario estás llevando cuántas personas a ¿cuánto le tu cabrán a cuidado. una unidad? ¿70 Unas personas? 70 personas, Saturado, 50. estamos hablando saturado, porque nadie cumple las medidas de No, seguridad. No. vamos a pensar vamos a dejarlo en unas 60, 70 personas que van en el transporte público. Llevas la responsabilidad de 70 almas, que si te diste una frenón porque se te metió un carro y ya te empiezan a mentar la madre a ti, dices, oye, ¿por qué Claro. no sirvió el timbre? Y me empiezan a golpear en la Como parte de si arriba. como si que funcionara el timbre con responsabilidad directa del Exactamente. operador. Que claro que les dicen tú darle el mantenimiento, si le verá reflejado en el salario. Exactamente. Entonces, al final de cuentas termina convirtiéndose en que ya sabe que si choca, deja tú que le pase a él, algo a él o eso, le pasa algo al camión, se lo van a querer cobrar. Claro. Se lo Y van ahora a querer cobrar. imagínate si hay lesiones, si hay sangre, termina Exactamente. retenido. Entonces, digo, sabemos que hay choferes que también tienden al manejar rápido y ese es el argumento que se da, pero ¿qué están sufriendo, qué están pasando para que se tenga que llegar a este extremo? Por supuesto. Y pues todo esto termina siendo una parte esencial de lo que de lo que ha sido y de lo que es el transporte público. Este cambio a ruta empresa y esta falta de reconocimiento a los operadores. Claro. Reconocimiento por parte del patrono del concesionado, no creo que lo exista. No. La frase típica va a ser, es tu trabajo. ¿Qué nos queda? Un reconocimiento entre nosotros mismos. Exacto. Entre la clase trabajadora, entre estudiantes, entre amas de casa, entre personas de la tercera edad que utilizan el transporte público. Porque las lógicas del negocio pues, no se van a basar en la empatía. Sí, exactamente. Si yo como el concesionario tengo empatía. Y un experimento bien sencillo, cuando hay un chofer que responde algo mal lo grabaron, ¿no? Claro. Este chofer me dijo, chinga tu madre. Y es muy fácil para nosotros como usuarios Ajá. hacerlo, porque no es, para empezar, nuestro trabajo el que está corriendo riesgo. Exactamente. Entonces, se sube este video a redes sociales de, el chofer me dijo que chingara a mi madre y que sabe que, y se empieza a hacer viral. Pero los choferes que, por ejemplo, me tocó ver que dan regalos a los niños en el Día del Niño, el Día de Reyes. No, o sea, si te fijas en las estadísticas, por decir algo, o sea, si el primero, el de la reacción violenta, tiene 100 visualizaciones en un minuto, Claro. El otro 30, 40, o sea, menos de la Va mitad más estamos lento, viendo. claro. Entonces, digo, ese reconocimiento termina siendo hablar tachándonos de izquierda, ¿no? De socialistas. Perdón por pedir derechos básicos Sí, no, universales. pero, cabrón, pues es el apoyarnos a final de cuentas, es el apoyarnos si no quieres ay, déjate de una. No, el apoyo a final de cuentas es el reconocer tu trabajo. Que la importancia que tienes en mi vida, porque sin esa persona que está manejando, claro, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas a tu trabajo? ¿Cómo llegas si no pasa? Ajá. O sea, de verdad a mí me gustaría que un día, así entre semana, hubiera una huelga real, un paro de transportistas real. Claro. ¿Por qué? Porque hasta que no pasan estas cosas, exactamente, no cambia la mentalidad tanto del usuario como del Estado. Exactamente. O sea, porque, claro, el concesionario, ya hasta que le vaya a suceder, va a comenzar ahora sí a buscar al sindicato, a los trabajadores. Va a querer mover algo. ¿Y qué tan obrero es el sindicato? Sí. Hay sindicatos serviles y hay sindicatos obreros. ¿Qué tan obrero es el sindicato también para influir? Entonces, pues termina convirtiéndose todo esto en una problemática. Entonces, si se fijan, ya tenemos un problema de identificación de unidades, ya tenemos un problema de exceso de unidades, pero falta de operadores. Entonces, se empieza a crear este cúmulo de problemas. La crisis en los operadores debería de ser uno de los temas centrales. Exactamente. No el si las unidades tienen 10 años o menos, no si la ruta López Mateos, no, estamos viendo casi al revés el problema y no concentrarnos en el reconocimiento y en las condiciones laborales hacia las y los operadores. Exactamente. Dejando un poco el tema de las rutas, vamos al transporte público masivo. Bien. ¿Son 4 o son 7 las líneas? Son 4. Son 7. Son 4. 7. A mí me dices línea y yo me imagino el riel. Ajá.
con conexión de electricidad, o sea, que esté electrificado, Catenaria. ajá, para funcionar. Ok, pero ¿no te imaginas tú una unidad que es como un autobús, pero articulada, como con neumáticos, pero con internet? Pero con capacidad para unas 600 personas. Tengo entendido que son 300. No, es que no. Son 300. ¿Cómo me vas a hablar de transporte público masivo? ¿No te parece masivo 300? No. Sí, digo, a final de cuentas, estamos hablando de un truco de magia. Por supuesto. ¿Cuántos habitantes seremos en Guadalajara? Actualmente somos alrededor de 5.2 millones, según el último censo del INEGI, somos alrededor de 5.2 millones de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara, contemplando Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, Zapopan, El Salto, se me fue Tlajomulco de Zúñiga, todo eso, Juanacatlán. O sea, considerando esto, somos alrededor de 5.2 millones de personas. Te voy a dar unos datos para ver si podemos hacer un ejercicio. Ok. Línea 1 del tren ligero, donde comenzó todo. Ok. ¿Tendrás el dato de cuántos éramos aproximadamente? Porque el inicio de obras se da en los 70s. Ok. Hubo una pausa y cambio en los planes, que desvío de recursos, que desvío de aquello. En los 80s se retoma y para el 89 arranca operaciones. Un 1 de septiembre del 89, hace 36 años, la línea 1. Hace 36 años, digo, si hablamos más o menos de los 70, la cantidad de personas que había en la zona metropolitana de Guadalajara, ojo, nada más contemplaba Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Era de 1.7 millones de personas, entre 1.5 y 1.7 millones de personas. Entonces, en 36 años, ¿Cuántas líneas has hecho? ¿Cuántas líneas has hecho y qué capacidad tiene? Si era más de 1 millón de habitantes, si ahora somos más de 5.2, por el simple hecho de la población, deberíamos estar sobre las 5.7. Efectivamente. Tenemos 7, porque dices que tenemos 4. Te cumplió el gobierno naranja. MC, el gobierno cumplidor. Aproximadamente la línea 1 mueve 130 para arriba, 130,000 usuarios, pasajeros diarios. Pon tú que hay pasajeros que hacen conexiones, hacen transbordos con el resto de líneas. ¿Por qué se esperó tanto tiempo, desde el 89 hasta noviembre del 2018, para hacer una línea? Fíjate, una estación, la estación Auditorio. Y en cuanto a trenes, no les cambiaste el diseño, tienen aún, digamos, la misma carrocería, tienen aún esta misma lógica de movilidad. ¿Por qué en tanto tiempo no optaste por modelos de unidades de mayor capacidad, más seguros, aumentar el número de estaciones? ¿Por qué solo una del 89 al 2018? Y yo creo que, digo, para hacer una crítica a eso, ¿qué estación? O sea, de verdad, me metiste una estación afuera de un Chedraui para alimentar al Auditorio Benito Juárez, el cual solamente se usa, confírmame, en octubre. ¿Qué es para ti el transporte público? ¿Qué es para ti? El transporte público tiene que ser, desde la teoría y hasta el hecho, una forma de movilidad pensada para facilitar tiempos, facilitar obviamente el traslado, comodidad, y que responda a la necesidad de trabajadores, de visitas, de ocio, de todo lo que quieras hacer, tiene que responderte el transporte público. Entonces no termina de responder una estación que alimenta un auditorio afuera de un Chedraui. Exactamente. ¿Por qué no llega, no sé si ubicas este tramo de Federalismo Norte y carretera Saltillo hasta la Mesa? ¿Por qué no llega hasta allá a la línea 1? Yo creo que no hay lugar, ¿no? Como que hace falta una avenida por ahí, sí, ¿no? Como que debería haber una avenida, no sé, me imagino algo así, debería de haber una avenida que llegue, que sea como carretera, no sé, me imagino varias cosas que podrían funcionar, amplias, claro. Sí, que hubiera espacio para que pudieras meter. Porque necesitas espacio para, uno, si va a ser subterráneo, vamos a hacer la operación. Si va a ser elevado, debes de poner los pilares. Luego, el descenso de las estaciones o salida de las estaciones. Y no hay espacio. No hay espacio en carretera Saltillo, no hay espacio en Avenida Federalismo Norte, no hay espacio.
No hay espacio. Y es que este tipo de problemas terminan siendo, o volvemos a lo mismo, al origen de intereses. Claro. Pero aquí sería falta de interés. A mí qué me importa que ¿Qué me quieran importa transporte la público, clase trabajadora la mesa de la colorada? mesa? Sí, o sea, ¿cuánta O sea, gente vive ahí? ¿Qué me importa la clase trabajadora de la mesa? O sea, Sus necesidades, sus desplazos para el estudio, sus desplazos para citas médicas, incluso de ocio. digo, ubícame, ¿hay alguna preparatoria cerca de ahí? Sobre la mesa, mira, me importa tampoco la mesa, que no sé si haya centros educativos, si hay centros de salud, si hay tianguis. ¿Cuánta gente va a trabajar? ¿Cuánta gente va a trabajar? Que viene a trabajar a la zona centro. Mientras no sea negocio, toda esa zona de la mesa, no nos importa. no nos importa. Entonces termina convirtiéndose, volvemos a lo mismo, en un tema de, si no es de interés, de falta de interés. Claro. O sea, no me interesa responder a la necesidad de transporte público que hay en esa zona. Claro. Y en el sur, Enrique Alfaro había dejado todo para que arrancara en el sur. Y sí, yo me acuerdo que había dicho que ya estaba listo, que Ya. para que empezara, que iba a expandirse. Ya era agarrar la pala. Kilómetros. Sí, ya literal era, ya estaba hasta medido, cabrón. O sea, ya sabíamos cuánto material íbamos a necesitar. Sabíamos hasta el nombre de las estaciones. Y ya se iba a aventar todo la que era la zona sur, íbamos a aventar transporte público porque sí, se requiere también en esa zona. Y a ver, si ahí ya existía un estudio y ya habían ubicaciones y proyecciones, es porque ahí sí era negocio. ¿Qué otro negocio imperó sobre el beneficio a la clase obrera? ¿Qué beneficio? ¿No es más beneficioso tender todo un planchado de concreto hidráulico? Sí, porque a final de cuentas, ya lo habíamos tocado, la movilidad está diseñada para privados, no para transporte público. Igual tienen sus camioncitos, igual tienen sus concesionarios. ¿Qué empresa será? No me importa qué empresa será, que ya operan aquella zona. Entonces, si ya tienes ruta, no necesitas tren. Por más que vayan saturados, por más indigno que sea, tanto para el operador en sus condiciones laborales, como para la población en general, pues ya tienes tu camioncito, date por bien servido. Sí, y termina siendo un atole con el dedo, ¿no? Atole con el dedo. Digo, y eso es hablando nada más de la línea 1. ¿Qué pasa con la línea 2? Línea 2. La iniciaron en enero del 92, la concluyen en junio del 94, 2 años. Pero desde el 1 de julio del 94, que son como 31 años, no le has puesto ni un peso de expansión y tienes unidades de los 90s y 80s aún en funcionamiento a hoy. Hoy ya que estamos, 28 de marzo del 2026. La mantienes con unidades de los 90s. Ese es el desprecio que hay hacia la zona oriente. Hacia la zona oriente, a Tonalá, al oriente de Guadalajara, a su clase trabajadora, a su clase estudiantil. Y sí, termina siendo un reflejo claramente del no me interesa, ¿no? Porque claro. ¿Cuántas veces no se ha hablado de que se expanda, no nomás hacia acá, hacia la zona oriente, que poder cubrir Tonalá, que tampoco hay espacio, ¿no? No hay espacio en Tonalá. Que tampoco hay espacio incluso para de nada. Juárez hacia la Minerva tampoco hay espacio. Sí, o sea, ¿cómo me justificas, cabrón, que no hay espacio desde el Parque Rojo hasta la Minerva para al menos 2 estaciones, 3 estaciones? Ahí entra una fácil en Chapultepec, otra en Américas, otra en el Centro Magno que sirva la Minerva. Ajá, y ya se acabó. Entonces, y digo, si ya vamos a estar de dadivosos, dame una en la Gran Plaza, o en esa zona de que es la Gran Plaza, dame una ahí como por Cubos, Avenida Patria, o Cloutier, toda esa zona, para poderlo cubrir. Una más adelante aquí llegando a Galerías. Sí, y ya, si quieres, ya para no exigirte tanto, ¿qué te parece si me conectas con la línea 7 de Macroperiférico, ahí en Avenida Vallarta? Así como unieron Arcos de Zapopan con Periférico Belénes, con estaciones muy juntas, yo te pondría otra todavía en donde está la terminal de autobuses de Zapopan, ahí en Aviación. Entonces te pondría un adelantito de compas nada más. Ya nomás para que no digas. Para que no lo tengas que pagar un Uber de 50. Para que la gente que vaya a Tala, ahí ya se baje y fácil pueda agarrar el camión que va a Tala. Sí, tomas tu autobús. Pero ya vienes desde acá, desde Tonalá. Porque te digo, que de verdad es tampoco el interés, es de verdad me vale madre esa parte de la ciudad. Claro. Que, digo, ya lo habíamos hablado, ya lo hemos platicado tú y en otras ocasiones, pero, o sea, que ni siquiera el macroperiférico lo puedas meter bien a Tonalá Centro, cabrón.
O sea, ¿qué termina siendo? ¿Qué se te hace mucho el responder con un transporte digno? La línea 2 de Tetlán a Juárez moviliza aproximadamente 100,000 usuarios. 100,000 por día. Imagínate llevarlos desde la terminal de autobuses en Zapopan hasta Tonalá. Resuelves el eje oriente-poniente. De una forma. No obstante, desde que, ¿quién fue? Salinas de Gortari, Salinas de Gortari nos bendijo con la línea 2 del tren ligero de Guadalajara. Él ya había dejado todo planchado. ¿Para qué? Para una mayor capacidad en las estaciones, para poder meter unidades de mayor tamaño. Ajá. Actualmente la línea 2 funciona con 2 trenes acoplados. A cada tren le caben 300 personas. Estás hablando de 600, que no se cumple. Siempre van saturadas las unidades. ¿Por qué no pensar en unidades más seguras, de mayor capacidad? Y no solo eso, que sean más fáciles en cuanto a los tiempos de manejo y de reacción. Exactamente. Unidades como la de la línea 3, que son de 90 metros, una mayor cantidad de usuarios. O como la línea A del metro de la Ciudad de México, sí, son de rodadura férrea y tiene catenaria, y son unidades de 150 metros. ¿Qué da la neumática? Férrea es la de metal, ¿no? Sí, férrea es riel y metal. Neumática tiene como sus guías. ¿Y esa cuál tiene? La de México. Es la de neumática, ¿no? La línea A, que en específico es la que traigo de ejemplo, es la rodadura férrea y catenaria, que se adapta a la línea 2. Perfecto la línea 2. Te puedes tener ese tipo de unidades, más de 1,700 usuarios por unidad. Y este tema de que es que si la expando hasta el poniente, que si la largo a Tonalá, con este tipo de unidades, sí. Este problema de capacidad ya no comienza a sentirse tanto, que claro, a mayor expansión de la línea, a mayor captación por unidades, por supuesto que tarde o temprano te va a terminar rebasando, pero ya no se va a reencrudecer tanto, así seguimos con visiones de tren tan pequeñas. Mismo caso con la línea 3, que se prometió tanto, que comenzó su construcción en agosto de 2014, para septiembre del 2020 ya la teníamos funcionando. Mueve 250 y tantas mil personas al día. Pero ¿qué pasó con la línea 3? Que la línea 3 sí, ya es un metro ligero. ¿Qué sucede? También nos la prometieron hasta Tezistán. Exacto. Ahora ya hablamos de la clase trabajadora del sur de la ciudad, de la mesa, de Tonalá, del poniente, ahora con la gente de Tezistán. Y fíjate que esta zona también termina siendo muy rezagada porque, digo, me cubres hasta Arcos de Zapopan, ¿no? Y ya ahí se acabó la ciudad. Y ahí se acabó. Entonces, por ejemplo, la cantidad de personas y los cambios actuales que ha tenido toda esa zona. Yo recuerdo que antes un tío que vivía por allá, había lo que es ahora la cima, pues era un terreno gigante en el que jugábamos. Ahora ya es un centro comercial, la cima. ¿Cuánta gente vive alrededor? Obviamente es una zona que ha ido creciendo en cuanto a población y todo esto, y no terminas dando, y de verdad, en serio, ¿por qué no se invierte en un principio de eso? O sea, de verdad es tanta tu urgencia de dar algo ahí nomás para que se calle. Claro, y que el pueblo de Tezistán y que el pueblo de Tonalá se aguante. Porque de central de autobuses, no me digas que si en lugar de poner en este camellón la estación, lo hubieras puesto sobre la autopista, con un andador que te conecte tanto al camellón como a la central de autobuses, ahí pudiste haber metido la línea 3 hasta Tonalá. Sin tema. Tomas ese Arcos de Zapopan, se me ocurre, agarras Gil Preciado, en las puertas de Tezistán terminas esa estación. Y aunque sea elevado, tomas un tren ligero o un tranvía por toda la de Colotlán hasta Valle de los Molinos. Y ya tienes, por sistemas férreos masivos, que un tranvía tal vez no sea masivo. Si le dicen al macro masivo, que no un tranvía ni modo que no pueda ser masivo para este gobierno. Y con eso resuelve bastantes temas de movilidad de manera económica, con un mismo pasaje unificado, de manera sustentable y de manera digna. Exactamente. ¿Por qué no lo haces desde un principio? Sí, y te digo, termina siendo pues un problema de abandono, al final de cuentas, ¿no?
Claro. O sea, él no me interesa, el no cubrir Tonalá y volvemos a lo mismo. Acá, ¿cuántas líneas me estás dejando ya? Hasta el momento de 3, me estás dejando una, pues no hay chance de que llegue a Tonalá. No hay chance. Pero lo que es 2 y 3, de verdad, las cortas a un punto en el que dice, oye, ¿Por qué? ya se está viendo una constante ahí, ¿no? Entonces Claro. pasamos ahora a línea 4. Línea 4. ¿Tú qué tanto crees que en el transporte público se refleja el desprecio de la clase política a la clase obrera? Es un 100%, como te sientes usando el transporte público es como quiere que estés el gobierno. Yo te tengo una línea que comenzó su construcción en mayo del 22, concluye en diciembre del 25, pero espérate, es una línea a la que una de sus 2 terminales aún le falta, hay una estación que no se ha concluido. ¿O en Estadio Azteca hoy? Suena muy parecido, es una línea a la cual en un día se le fue el servicio 3 veces, No. que también agarró una rachita como de 3-4 días que se le terminaba el servicio. Es una línea que mueve de 50 a 70 mil pasajeros por día, pero que no conecte con ninguna otra línea del sistema de tren ligero. O sea, es como si tirara una línea en un dibujo random, nada más porque Claro. quiero. Porque sí, en nuestra mancha urbana, si vemos el mapa de esas 4 líneas, tenemos que es línea 1, Eje norte, sur, tenemos línea 2, centro a oriente, inicios del oriente, inicios del oriente, línea diagonal. 3, que es una diagonal así, que atraviesa la ciudad de Sí, Zapopan, Gil Preciado, hasta Central Autobuses. Y la línea 4 es un guión acá. O sea, y es así. Fue el no te salgas de la línea, ahí me salí. Ajá. Y termina siendo también un problema porque dices, bueno, ¿me lleva a qué? ¿Periférico? ¿Y qué? A la cabecera municipal de Tlajomulco. O sea, ¿qué tampoco te puede importar la gente? La clase trabajadora de Tlajomulco, porque esta línea fue pensada en Tlajomulco como para decirle, te pongo un tren que no te va a conectar a nada. Que no te va a conectar a nada. Y es aquí donde quiero que hagamos un ejercicio. Hay un NAUM en octubre del 2025 que se va a dormir. Okay. Me voy a dormir. Octubre de 2025. Este NAUM se fue a dormir con 3 líneas, una en construcción. Sí, es en el 2025, octubre de 2025 se fue a dormir. Ajá. Duerme a gusto. Despierta este NAUM del 2025. Ajá. Ya tenemos línea 6, ya tenemos línea 7 y está en construcción la línea 5. No, cabrón, pues es una maravilla, ¿no? ¿Qué es? ¿Es la línea de López Mateos? Sí, ya pusieron línea López Mateos. No, déjame adivinar. Pusieron una conexión con aeropuerto, bien perrona. ¿Es el histórico suburbano del Salto al Agua Azul? Sí, ¿Crees que sea? No sé, me imagino un montón de cosas. O sea, pero me imagino todo con vías, me imagino que por fin dijeron. Sí, claro, la catenaria, sus talleres, ¿te imaginas? Sí, claro, eso? Sí, ya tienen, o sea, todo el sistema, si no es elevado, va a ser subterráneo, o sea, me imagino algo muy bien organizado. Un poquito parecido, igual son unidades articuladas, estos son con neumáticos. Ok, entonces pero no es con tracción o no es abastecido con energía eléctrica. Es con diésel. Ajá. Camión. Y de hecho, ese mismo NAUM, pues ya las conocía. No me digas que es el macroperiférico. Línea 6. Macrocalzada. No. Línea 7, macroperiférico. Sí, ¿no? Si la compras. Y por cierto, la línea 5 también va a ser un macrobús. Y no solo eso, va a ser un macrobús que va a ir del aeropuerto, va a tener un túnel de desvío hacia el macroperiférico y se va a ir hasta la Experiencia. Teniendo a 2 estaciones periférico norte, no sé por qué hasta la Experiencia. Pues por lo mismo el desprecio que hay. Sí, claro. Porque tú obrero te desprecio, yo político. Es que sí termina siendo... yo cuando vi que Pablo Lemus hizo esta jugada, y no creo que la haya hecho él, tuvo un asesor. No, a Lemus no le da. Ajá, a Lemus no le da la capacidad. No le da la capacidad de haber dicho, oye, y si renombramos, macrocalzada y macroperiférico como línea 6 y línea 7, esto no le da. Él no tiene esta capacidad cerebral
cognitiva de poder decir, sí, cabrón. Él no puede Él no- tomar él no puede agua decir- y chasquear los dedos al mismo tiempo. Ajá, no. No, Entonces, no le da. esta parte no se le ocurrió a él. No, Su asesor, quien haya sido, ese güey es un dios, de verdad, porque le dijo, oye, Lemus, te tengo una propuesta que vas a decir que no puedes decir que no. Renombrar la línea 6, renombrar como línea 6 a macro calzada y como línea 7 a macro periférico. Entonces, me la terminas vendiendo bien padre que ya tenemos, ¿no? Y este congreso que se hizo en España, en una parte de Europa, no recuerdo exactamente dónde fue, ajá. en el que fue alguien de movilidad Claro. a presumir que en Jalisco ya teníamos líneas, a 7 líneas, de transporte masivo. Terminó siendo mostrando mapas, mostrando todo de que la conexión que tenían las líneas, la funcionalidad, el flujo de gente que tenían. Entonces dices, cabrón, me la terminaste vendiendo. Esa idea la compró Lemus y dijo, huevo, este asesor, para mí, va a ser, vamos a saber quién es en un futuro, porque van a ver que va a venir en unas boletas. Él en su portafolio tiene el sello que ponían las maestras de hormiguita trabajadora. Ándale, ese, y el casquito. Tiene una hormiga con el casquito y trabaja muy bien. ¿Qué habrá pensado Emilio González Márquez? No. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué visión tuvo de decir, a ver, tenemos línea 1, línea 2, ahí va la línea 6, de chingadazo? ¿Qué visión tuvo, no? Sí, fíjate que Emilio Márquez fue un visionario. Nos hizo la línea 6 y ni la sentí. Es más, no teníamos ni la línea 3, cabrón. No estaba ni en planes. Todo se te adelantó. Y nos hizo la línea 6. Claro. E inspiró la línea 7. Inspiró la línea 7. Se la inspiró a Aristóteles. Se la inspiró a Aristóteles. Aristóteles le dijo que también sin saber, aquí vamos a hacerle un circulito. Pasa la ruta 380, me dale madres. Vamos a hacer un circulito y aquí está la línea 7. Exactamente. Qué visionarios. Y todo un visionario, Emilio, todo un visionario, el asesor de Lemus, porque esta poderosa línea 6, macrocalzada, macrobús, ¿qué otro sistema de transporte público en Guadalajara o en México habrá pasado por 3 cambios de nombre? Macrobús, macrocalzada, línea 6. Pues no. Bueno, mira, ya no me sorprendería encontrarme con otro, ¿no? Sin renombrar un Colonia del Bienestar a una... la calle Me Canso Ganso, cabrón. Pues, calle Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, la línea 6 pues está distorsionada, la trajimos de otra realidad, porque comenzó su construcción en abril del 2008. Abril de 2008. Abril del 2008. ¿Cuánta gente mueve? Entre 120 y 130 mil pasajeros. Sí, porque yo jamás he visto que esté vacío. Y cuando hay día de partido ahí en el Estadio Jalisco, ni te cuento. No, ni te cuento. Entonces, fíjate que sí está muy curioso cómo en un abrir y cerrar de ojos transformas proyectos individuales en un solo proyecto. Y ¿sabes qué? Que no funciona como un solo proyecto. ¿Por qué no? Digo, es una línea. No funciona como un solo proyecto porque ¿qué pasa con la conexión que hay entre línea 1, línea 2 y línea 3 del sistema del tren eléctrico urbano? Mejor conocido como CITEUR. Juárez. Yo llego, vamos a hablar vivo en el oriente, voy a Juárez. Porque necesito llegar a Santuario de los Mártires de Cristo Rey. Ok, si me voy hasta Juárez, subo escaleras, quedo en el piso intermedio porque es subterráneo. Y ya ahí tengo la dirección a Periférico Sur. Me cambié de línea subiendo un piso y ya nada más espero la... ¿Cuánto pagaste extra? Nada, pues es una línea integral. Excelente. Ahora, vas en la línea 1. Ahora supongamos que vives en la zona sur de la ciudad. Ok. Te subes, vamos a dejarlo ahí en Santuario de los Mártires de Cristo Rey. Salgo. Sales, te metes ya a la estación porque ya vas a ir, necesitas ir a visitar no sé, es más, tienes ganas de ir a una plaza. ¿Qué te parece Terraza Belénes? Ok, Terraza Entonces, Belénes. te metes al tren, pagas tus $9.50, aproximadamente 11 pesos, perdón, que ya no sabe uno, 11. ¿No? Si quieren agradecerle a la FEU 5, si son estudiantes, te metes, pagas con tu tarjetita o tu boleto,
vas en la línea 1, Le das todo derecho. te bajas en la estación, si mal no recuerdo es Ávila Camacho. Ajá. Subes, son escaleras. Ajá. Primero son no eléctricas, después son eléctricas. Si te quieres cambiar de andén, pues está el puentecito por arriba de la estación. Sin embargo, igual se repite el ejercicio. No te sales de la estación. Okay. No necesitas volver a poner tu tarjeta para revalidar. En estos dos casos, vamos a imaginar que hay un tormentón. Claro. ¿Cuánto me he mojado en esos tramos? Nada. No he salido para nada. No he salido. Entonces, ahora te voy a un ejercicio. Vas en la línea 1 y necesitas irme a visitar a mí en la colonia Jalisco. Perfecto, voy en la línea 1. Ajá. ¿Me subí en qué? ¿Juárez? Sí, te subiste en Juárez, vas a ir a visitarme. Le doy dirección periférico norte. Ajá, sales ahí en Perinorte y sigue cayendo el tormentón, ¿eh? Pero ya me mojé. Tengo que salir. Te vas a meter a la línea 7. Si línea 1, línea 2 y línea 3 están conectados, entonces línea 4, línea 5, línea 6 y línea 7 deben estar conectados. Yo tengo que salir. Tengo que salir, tomar la lateral, pasar un puente, si son rampas para personas de ruedas, eso está muy bien. Sí, sí. Pero tengo que salir. Y el puente tiene 2 salidas. O sea, me mojo de un lado y otra vez para ir a la estación me mojo del otro. Entonces, este ejercicio no son líneas. Porque para que funcionen como líneas, que me las esté renombrando igual, tendrían que tener toda la misma funcionalidad de poder transbordar sin salir y sin pagar nuevamente. Bueno, va, ya me salí, ya me empapé, me vas a tener que prestar una toalla para secarme. Está bien, llevas paraguas porque eres proactivo. Porque soy pudiente. Porque eres pudiente. Pero pues yo igual ya no pago en la línea 7, porque estamos hablando de un sistema integral de 7 líneas, en donde si no pagué para ir de línea 1 a línea 2, línea 1 a línea 3, incluso línea 3 a línea 2, ya no pago línea 7, ¿no? Esto sería la teoría, pero terminas pagando nuevamente para poder usar. Entonces, ¿dónde funciona esto de que me renombres todo igual si no va a ser lo mismo? Si me lo vas a terminar siguiendo presentando para pagar en uno y para poder usar el otro, pagar nuevamente en el otro. Esto es donde termina siendo una estupidez. que me quieras renombrar nada más las líneas y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Ya tenemos toda la conexión a la ciudad. No es cierto, no funciona así. Oye, entonces el asesor tampoco trae todas las cartas. No, capaz que en ese grupo de asesores que tiene Lemus, pues viene un asesor que le puede decir, oiga, y si yo pensando, ¿no? Positivamente, que es de pensamiento coherente, que diga, oye, y si le hacemos que el transbordo no me lo pague. Claro, que lo valida. El cambio de línea 1 a línea 7, el cambio de línea 3 a línea 7, el cambio de línea 2 a línea 6. De línea 2 a línea 6, que es ahí en San Juan de Dios. Claro. El cambio de línea 3 a línea 6 en Independencia. Y con la tarjetita me lo valida. Ajá, digo, nomás le ponemos ahí un código bien sencillo, pones un código en el que, ya lo pasó aquí, ya aquí pásale. Validador con tarjeta y con Univiaje, las dos. Exactamente, para que guardes tu boletito, no lo estés tirando donde quiera. Entonces, en cuanto de ese asesor le dé la idea, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué? Lo van a correr. ¿Por qué? Si es de beneficio social. Precisamente haces más público el transporte público. Pues precisamente por eso van a correr, porque deja de ser negocio. Deja de ser negocio. Entonces, o sea, no te gusta esta idea ni porque la línea 7 te mueva, ¿qué? 300,000 usuarios al día. ¿Ni así te gusta la idea? Imagínate cuánta pérdida millonaria sería que la gente que usa línea 1 y línea 7 ya no pagara el transbordo. Y el beneficio ya ni te quiero decir la clase trabajadora, para el votante. Para el hijo del votante, para el nieto del votante. ¿Dónde está su beneficio? Mira, tú sabes que beneficio no va a haber. Tendría que. Beneficio no va a haber porque a final de cuentas responde a intereses personales, a intereses económicos y no comparte intereses con la clase trabajadora, con el votante, el hijo del votante. ¿Qué respuestas tienes? ¿Qué conclusiones tienes? Ay, pues mira, para empezar, esta parte de usar el transporte público, digo, ya, vamos a seguir usando los camiones, ni modo que hagamos
reinversión, no, mira, vamos a ajustarnos a algo bien sencillo. Un ejercicio, igual, avenidas principales, déjame el carril de extrema derecha como carril Claro. exclusivo de movilidad para transporte público Trabajemos masivo. con lo que ya tenemos. Exactamente. Y vamos a dejarlo bien sencillo. Avenida Vallarta, bueno, Avenida Claro. Juárez, todo lo que es Avenida Vallarta. Tenemos un montón de 629, creo que podría meterse ahí la 626. Entonces, ¿sabes qué? Todo el carril derecho, déjamelo exclusivamente para todo el transporte público. Claro. ¿Cómo? Bien sencillo. Dejas el carril bien marcado, con preferencia para dar vuelta a la izquierda, que será el caso de la 626 para agarrar Avenida Chapultepec, Claro. y cúbreme toda esa zona con una frecuencia de paso constante. Claro. Con ya estas paradas, digámoslo así, identificables, personalizadas. Uh-huh. Te pongo tal parada, con tal nombre, con tal logotipo, con un mapa barrial si quieres. Uh-huh. Incluso para reforzar la mejora del transporte público, cámaras de seguridad. Y mira, bien sencillo, déjame las paradas bien establecidas, Claro. Déjame bien ubicado dónde se puede parar el camión, que no sea, ojo, que no sea obligatorio. Para darle fluidez. Ajá, que nada más la gente que se quiera bajar, timbre, timbre. Pero que sí sea oficial, una parada oficial, sí, pero no obligatoria. Claro, Ajá. En el tema de las rutas, por supuesto. Exactamente. Entonces, aquí entraría esta otra parte también de, si necesito mayor frecuencia de paso y ya tengo las unidades, ¿qué necesito cambiar con los operadores? Ya te enfocas totalmente en el tema del dignificar el trabajo. Exactamente. ¿Y qué corredores pudieras tomar? Incluso, bueno, si le queremos rascar un poco a la utilidad de lo que hizo el PRI cambiando las líneas por troncales, ¿qué avenidas pueden funcionar? 18 de marzo y López de Legazpi, Belisario Domínguez y Aquiles Cerdán, pero Belisario Domínguez hasta el Hospital Civil de Occidente, que después se reduce. Sí, es una reducción muy grande. Claro. Lázaro Cárdenas, imagínate Lázaro Cárdenas con los 59 y las 646 con carril exclusivo. Pero mira, a final de cuentas, digo, esto como propuestas, como ideas que se nos ocurren, sueños guajiros, terminaría siendo una solución. Pero ¿sabes cómo afectaría eso a la gente que tiene carro? Bastante, porque mucha gente, claro, en esta idea de la ciudad está hecha para el coche particular, no ves o no le ves mucho futuro, no le ves mucha restabilidad e incluso menosprecias al usuario del transporte público al punto en el que existe una fuerte dependencia del vehículo por la infraestructura que tiene la ciudad. Entonces, si a Lázaro Cárdenas, siendo aunque sea una lateral, le quitas ese carril para el beneficio de una cantidad de usuarios superior por vehículo, aún así te la van a querer rechazar. Sí, y luego aquí es donde estaría bien como que hicieran un ejercicio, ¿no? O sea, sería bueno saber qué opina la gente de eso. O sea, ¿usted estaría dispuesto a dejar su vehículo si le garantizáramos que hay un camión cada 5 minutos? ¿Sabes qué reforzaría esta idea? No solo en que puede aplicarse en más vialidades, Circunvalación, Américas, Guadalupe, Mariano Otero, este tramo de Vallarta. Ahí pudo haber estado en carretera en Chapala, en lugar de un macrobús. 8 de julio, Alcalde, Gil Preciado, ni se diga, Patria. Ahora imagínate un refuerzo de esta propuesta haciéndolo mixto, un carril bus-bici. Que no solo le digas al usuario del coche, ¿sabes qué? Ya tienes un carril confinado por el transporte público, ruta que pase por este tramo, ruta que tiene la preferencia, es exclusivo, incluso si necesita salir y cruzar los otros 2 o 3 carriles, tiene vuelta preferencial. O por otro lado, tienes una serie de topes para que disminuya la velocidad del autobús, pero una rampa lineal para que la bicicleta también predomine, o no solo predomine, sino sea seguro el compartir el uso del bus bici en este carril. Sí existiría población dispuesta. Yo creo que terminaría haciendo lo mismo, como va a haber gente que no estaría dispuesta a sacrificar. Porque a mí como usuario del transporte público, fiel al uso de Mercedes-Benz, claro que me beneficiaría. Claro. Y es que, pues, ponemos en este ejercicio cuánta gente saldríamos beneficiados por
una homologación, porque también en automático amplias la red de ciclovías. Si a mí me dices que le vas a poner reductores de velocidad o una serie de topes también para que los autobuses no vayan a altas velocidades, pero yo como bici me vas a hacer una infraestructura también para no tener que pasar por estos topes, pues incluso ya puedo barajar la opción de utilizar la bicicleta. Sí, claro. Entonces, digo, ahí sería pues esta forma de qué medidas se tomarían y qué sacrificio estamos dispuestos a hacer, ¿no? Claro. Digo, porque al final de cuentas sería un sacrificio el de ir en tu propio vehículo, pero pues terminaría siendo hasta más funcional. Por supuesto. Y también entraría esta parte de la intervención del Estado en esta parte de hacer cambios en la línea. La línea, claro. ¿Qué tan dispuesto? ¿Qué tan dispuesto estaría el Estado a hacer una intervención para mover, para hacer olas? No se hace porque las concesionarias no lo dejarían. No. O sea, las concesionarias no permitirían que el Estado intervenga en este sistema mixto que mencionábamos. Claro. O sea, no, el Estado no estaría, no, las concesionarias no le permitirían al Estado hacer movimientos para beneficio del pueblo. Vamos a suponer que tenemos un Estado que sí le interesa. ¿Vamos a soñar tanto? Sí, vamos a soñar tanto. Vamos a suponer que el Estado dice, ¿sabes qué? Voy a meter 30, bueno, me fui muy arriba. Vamos a poner otras 15 en la línea 7, otras 15 unidades en la línea 7 para aumentar la frecuencia de paso. No, no me fui tan arriba tampoco porque estamos hablando de un gobierno austero. ¿Pero que sean articuladas o duales? No. Articuladas. Las articuladas. Claro. De esas articuladas perronas, con un pinche acordeón en el centro, bien perrón. Claro. Entonces, voy a meter 15. Pero ojo, como tú concesionaria no me estás dando el ancho para atender las necesidades de que yo la opere. Yo la voy a operar. Claro. Vas a ver cómo brincaría. Ahí tienes en esta línea 6 unidades del 2009. Sí. ¿Por qué? Porque te están pidiendo a gritos la jubilación las unidades. Sí, claro. O sea, y volvemos a lo mismo. Es un problema de no invertirle, de que esa concesionaria dice, pues es que a mí me está saliendo así, ¿para qué quiero invertirle? ¿Hay discriminación entre concesionarios también? Claro. A un concesionario de ruta de transporte público que le pides que sus unidades sean de 10 años a la fecha, pero la concesionaria de operadora Macrobús puede seguir operando unidades de 2009. Exacto. O sea, pides que las rutas empresas estén, que cumplan con ciertos estándares, claro. pero una de las concesionarias que más movilidad claro. tiene en la zona metropolitana, la sigues teniendo con transporte público, con camiones después de la línea del año 2009, 2010, entonces dices, oye, güey. ¿Hay discriminación entre concesionarios? Claro que sí hay. Claro. Sí hay. Entonces, pues volvemos a lo mismo, es un problema grande. Claro. ¿No? Entonces, digo, pues a manera de conclusión serían estas cosas, ¿no? O sea, responde la necesidad del transporte público, o sea, hacer homologar tiempos, un carril, bus bici de preferencia, mejorar las condiciones laborales para los operadores, que incluso hasta el carril confinado puede mejorar las condiciones de salud de los operadores. Ya no tienen el estrés de arrebasar, de que se les metan, de un volantazo. ¿No? Y esta parte que hablábamos, Estado, en cuanto me detectes que no me está funcionando, mete la mano, es tu obligación. No te laves las manos, métete tú. Es tu obligación. O sea, no es un... ¿Qué era lo que decían? ¿Qué es lo que dice más bien el Estado? ¿No pudiste? Pues regresa a la concesión. Regrésame la concesión. ¿No puedes? No te voy a ayudar. Y ya, así de sencillo. Entonces, porque al momento que una ruta desaparece, al momento que se suprime una ruta, no entra el Estado al rescate. No entra el Estado al quite. Y al final del día, ¿quién es el perjudicado? El usuario. ¿A quién terminas golpeando? ¿A quién terminas afectando? Exactamente. Al usuario. Y pues bueno, con esto... Con esto concluimos. Y precisamente aquí es donde termina el análisis y comienza la justificación.
Esto fue Desde el Oriente con Naum Sandoval. y Saúl Monsiváis.